Capítulo 1. Camino a Asura. Apenas habían bajado del barco. Su primer parada fue ir al gremio de aventureros. No sin antes ir a la oficina de aduanas para que les obsequiaran una carreta junto con un caballo. Cortesía del duque Baxield, jefe de la aduana oeste en Milis. Y vaya que les sirvió, no solo no gastaron ni un céntimo, sino que fue de ayuda para transportar a Eris, la cual había quedado en un estado deplorable causado por el mareo. Habían pasado 2 meses en alta mar. Así que la chica había padecido de mareo durante casi todo el viaje. Subieron a la chica a la carreta e inmediatamente partieron al gremio. Cuando entraron, no llamaron mucho la atención. Como de costumbre era un lugar bullicioso lleno de gente. Pasaron casi desapercibidos, una que otra mirada de los presentes, nada fuera de lo común, simplemente extranjeros. Fue directo a recepción para cambiar su dinero en moneda de Milis por la moneda Asura, la moneda principal en el continente central. Solo fueron pocas pero valiosas monedas las que cambió. Desde su viaje en el continente central, había conservado su dinero en la moneda Asura la mayor parte del tiempo. Cuando la recepcionista terminó de hacer eso, nos ofreció recargar nuestras tarjetas de aventurero. Lo cual fue necesario, puesto que durante nuestro viaje se habían quedado sin magia. Era lógico. No habían parado durante todo el camino desde que salieron de Millisión. Después de entregarme mi dinero y nuestras tarjetas, nos fuimos de la recepción. Y antes de abandonar el gremio, Snape notó algo importante en su tarjeta. Ahora tenía 12 años. Vi el número 12 en la columna de edad. ¿Cuándo había pasado su cumpleaños sin que se diese cuenta? Estar en un viaje tan largo distorsionó su sentido del tiempo. Habían ya pasado 2 años desde que fue teletransportado. Y en ese tiempo recorrió 2 continentes. De todas formas estaban a punto de llegar a Asura. El camino sería mucho más fácil de lo que fue el continente demonio y Milis. Pero dentro de él había la preocupación latente de no saber el paradero de Zenith, Lilia y Aisa. Ya tenían más de 1 año de desaparecidas, y encontrarlas no sería tarea sencilla. Menos sabiendo que la catástrofe había transportado a gente al azar por todo el planeta. Pero más tarde podría encargarse de buscarlas. Primero era llevar a Eris a su hogar. Si es que quedaba algo. Estábamos ahora en el extremo este del reino del Rey Dragón, en la ciudad portuaria de Puerto Este. Al igual que en Puerto Oeste, la ciudad tenía una considerable presencia de pescadores y contrabandistas. Antes de partir acampamos fuera de la ciudad. No tenía caso pagar una posada si partirían en unas horas. Ya ahí, organicé una reunión. Como de costumbre, los 3 nos reunimos alrededor de un mapa. Muy bien, hablemos de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Los otros 2 miraban el mapa con expresiones serias en sus rostros. Hay 3 rutas desde aquí hasta el reino de Asura, expliqué, señalando el mapa que acababa de comprar. Era un simple mapa con líneas generales de los bosques y la ubicación de los pueblos. La fabricación y venta de mapas detallados estaba estrictamente prohibida en este país, para evitar que otros países pudieran hacerse con esos mapas. Bueno, no importaba mientras supiéramos la disposición básica de la Tierra. La primera es una autopista usada principalmente como ruta comercial. Usé mi dedo para trazar el camino, que se desvió hacia el este alrededor de las montañas del Rey Dragón. Esta es la ruta más segura. Basándonos en nuestra velocidad de viaje, llegaríamos en 8 meses. ¿Por qué tenemos que ir por ahí así? Deberíamos cruzarlo en línea. Eris comentó, comprensiblemente dudosa. Señalé el flanco occidental de las montañas. Porque si nos desviamos hacia el oeste, nos encontraremos con un gran bosque. Esa es la segunda ruta posible. Pero esa ruta no es fácil. Fuera de que no hay un camino, tendríamos que cruzar un denso bosque y subir por las montañas. Por lo que tendríamos que despedirnos de la carreta y tendríamos que viajar los 3 en el caballo. Lo cual es imposible porque contamos con una considerable cantidad de equipaje. Bien, no se hable más, descarta esa ruta, dijo Eris, y los 3 estuvimos de acuerdo. En cuanto a la tercera ruta posible, tendríamos que tomar una nave al continente Vegarito, y luego hacer un viaje por tierra al reino Asura. No tengo la menor idea de cuánto tiempo llevaría este camino. Sinceramente, lo estoy tachando de nuestra lista de opciones. ¿Por qué? Eris. Me cuestiono. Porque es peligroso. La magia es más densa en Vegarito que en el continente demonio. La fuerza promedio de las bestias allí es igual a la del continente demoníaco, hay numerosos laberintos subterráneos que crean extraños patrones climáticos en la superficie. El clima allí podría describirse fácilmente, en una palabra: desierto.
Todo el continente era un enorme desierto. Hay escorpiones gigantes del tamaño de una gran tortuga, y masas de enormes gusanos que se alimentaban principalmente de dichos escorpiones. Los días son abrasadores y las noches eran frías en el Ártico. Casi no había oasis, así que no había ningún lugar donde detenerse a descansar. A medida que uno se acercaba al reino de Asura, la arena daba paso a un terreno cubierto de nieve con temperaturas heladas, y cada vez habría menos monstruos que cazar para alimentarse. Por lo tanto, vamos a tomar la ruta oriental. Como siempre, eres un cobarde. Se quejó Eris. Mitch, la boca de Severus tronó. Al parecer la larga explicación no sirvió de nada. Deberíamos aventurarnos en Vegarito. Parecía que Eris quería ver el continente Vegarit. Sus ojos estaban encendidos. Sin embargo, la distancia entre el continente central y el continente de Milis no era nada comparado con la distancia entre aquí y el continente de Vegarito. Bien, si ese es el caso. Iremos a Vegarito. ¿En serio? Contestó Eris. Sí, no sabes cuánto me muero por viajar en barco de nuevo. Espera. Si Eris, ya lo verás, será fantástico. Un gran viaje por el océano. No puedo esperar. No. Eris, chillo tan fuerte que estaba seguro de que se escuchó a kilómetros de distancia. Y así nuestra ruta sería la carretera principal. Nos echamos a dormir. Y, antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, estaba en un páramo estéril y blanco. Una aura de rencor y amargura brotó de un cuerpo viejo. Esto le repugnaba. Hola, ¿cómo has estado? De pie, ante mí, había un indistinto mosaico con forma de persona, el dios hombre. Teach, a pesar de todas las pesadillas y los problemas. Empezaba a olvidar que existías. Sí, ha pasado un año entero. Sí, un maldito año entero, dime, ¿solo te apareces cada año? No, no es así en absoluto. Me lo imaginaba. Después de la primera vez que apareciste, te mostraste de nuevo solo una semana después. Aparte de eso, eres tan frío para mí como siempre. Es todo gracias a mí que tienes ese ojo demoníaco, tú sabes. Ah. Sí. Supongo que debo agradecértelo, aunque en ningún momento te lo pidiera. Oh, vamos, hombre. No es algo de gran valor lo que te he puesto frente a ti, jejeje, incluso casi te conviertes en un hombre. Antes de que el tipo siguiera hablando lo interrumpí. Basta, no hables de mi encuentro con Kisirika, preferiría dejar los detalles de ese día en el olvido. Y un gran objeto de valor, pues no es que lo ocupe mucho realmente, es útil. Pero termine en prisión y me salte información importante sobre el desastre de magia. Por lo que hubiese preferido que me hubieras dicho lo que estaba pasando en el mundo, en lugar de obtener esta cosa. Vaya que te pones en un plan pesado. No importa, en fin, tengo otro consejo para ti. Al infierno con tus consejos. No quiero verme envuelto en tus juegos. ¿Por qué mejor no me dices dónde está mi familia? Creí que tu familia estaba en otro mundo. Me sorprende que con tu forma de ser te importe la familia Greirat. Antes de que Snape lo mandara a la mierda. El dios hombre continuó. Pero no importa. El consejo que te daré, va de la mano con encontrar a 2 miembros de tu familia. Exclamó haciendo un eco en el lugar. Las palabras querían salir de su boca, pero... Rudeus, mi consejo es que derroques al 7º príncipe de la familia de Shirone. ¿Qué? Grité con confusión. Así como lo escuchas, derrocarás al príncipe Pax Shirone. Un pensamiento rápido como el rayo llegó a la mente de Severus. Pax Shirone. Si no mal podría recordar. Ese sujeto era aprendiz de Roxy Migurdia. Le había mencionado en sus cartas. Un príncipe brillante, pero holgazán. Pero ¿por qué diablos tengo que hacerle eso a ese tipo? Snape no tenía planeado derrocar a ningún príncipe, por mucho que fuera de los menos importantes, mucho menos hacerse enemigo de un reino. Ah, claro, supongo que debo darte un poco de contexto. La verdad es que desde hace 2 años, Pax Shirone tiene secuestradas a Lilia y Aisa. Esas palabras le cayeron como plomo en el estómago, y antes de que pudiera intentar formular una palabra. La razón no la sé. Tengo que ir a rescatarlas. Dije. Ahí está el detalle. Si las liberases de sus garras. El 7º príncipe usará todo su poder para perseguir a tu familia, y acabarla, incluyéndote. No importa cuánto tiempo le tome, pero si no haces algo para hacer que el príncipe pierda todo su poder e influencia. Tú y toda tu familia sufrirán. Por eso te doy este consejo. No quiero que alguien tan útil perezca en el futuro.
Eres demasiado valioso. Snape se quedó tieso en su sitio, pensando. No podía sentir si lo que decía el tipo era mentira. Todo parecía tan real, pero... si es que Lilia y Aisa están cautivas en Shirone con ese tipo. ¿Por qué Roxy Migurdia no ha hecho nada para ayudarlas? Preguntó. No podría ser que Roxy ignorase que Lilia, su amiga, junto con su hija fueran cautivas contra su voluntad. Roxy no podría ser ese tipo de persona. A eso. Pues Roxy Migurdia tiene tiempo que abandonó su trabajo como su tutora. Hace 2 años, tú sabes cómo son las jóvenes, ella decidió ir a sentar cabeza con algún hombre. Eso parecía más una mentira con verdad. ¿Cuál era la verdad y la mentira? No podía saberlo. Bien, eso es todo por ahora. Espero que todo salga bien. Nos vemos. Dijo el dios hombre y el espacio en blanco lo envolvió. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Un príncipe en otro reino. Después de ese encuentro con el dios hombre, se levantó a primera hora de la mañana con el resto de su equipo para marcharse. Ruiger fue a cazar un ciervo, desayunamos y partimos. Eran alrededor de las 12 del día cuando estaban a pleno galope por un gran camino que se bifurcaba en 4 direcciones. Miren, es el camino central. Eris apuntó su dedo en dirección del camino central que nos llevaría de forma segura a Asura. Miren, también hay un letrero que marca la dirección del Sanakia y el reino Kika y del Shirone. Eris comentó con entusiasmo mientras leía ese letrero informativo. Snape se alegraba de que aún pudiera leer. Ruiger y ella conversaban en la parte de atrás mientras yo manejaba la carreta, por la dirección que nos llevaría a Asura. Ruiger se había ofrecido a guiarla, pero Severus pidió hacerlo, con el único fin de hacer su movimiento. Ella. Con un golpe a las correas, el caballo relinchó. Y cambió la dirección. Sus compañeros no se inmutaron por el movimiento, pero sin duda voltearon cuando vieron que nos desviábamos de nuestra ruta. ¿Qué pasa, Rudeus? ¿Por qué cambiamos de rumbo? Preguntó Ruiger con duda. Sí, pasa algo. ¿Quieres ir al baño? Nos estás llevando en dirección. Eris se para por un momento. Espera, iremos al reino de Shirone. ¿Por qué? Tengo que visitar a alguien. Por primera vez desde que cambió el curso del carruaje. Snape habló con confianza. ¿Conoces a alguien que vive en Shirone? Preguntó Ruiger. Sí, ya lo verán cuando lleguemos. Pero, que no íbamos a ir a Asura, sin paradas. Sí sé lo que dije, pero es de vital importancia que confirme algo. Dije en un tono serio. Ninguno de sus compañeros quiso insistir en preguntar. Sabían cómo era él. Solo podían intuir que tramaba algo. Algo que Snape tampoco estaba seguro de hacer. Seguir los consejos del dios hombre no estaba en su libro. Pero un ser como ese, era difícil de saber qué quería, y qué tenía planeado hacer llevándolo a Shirone. Solo podía adentrarse al pantano, esperando no hundirse. Pensó esto mientras veía el camino a Shirone. Una semana después, el reino de Shirone era un reino pequeño, pero viejo con una historia de 200 años. Esto era notable porque todos los reinos humanos excepto el reino Asura y el país santo de Milis habían sido aniquilados en la guerra hace 400 años. La parte sur del continente central había estado llena de conflictos hasta que el reino del rey dragón tomó el control de toda la región hace unos 300 años. Incluso ahora, la tierra al norte de aquí era una extensa región de discordia. El reino de Shirone estaba cerca de la zona de conflicto. Dada su precaria ubicación, ¿cómo había soportado este reino durante 200 años? La respuesta estaba en la alianza que formó con el reino del rey dragón justo después de su fundación, una alianza solo de nombre. Al igual que los otros 2 reinos que tuvimos que cruzar para llegar aquí, el reino de Shirone era básicamente un estado vasallo del reino del rey dragón. Dicho esto, tenía muy poco interés en la política nacional. Lo único que me importaba era el hecho de que Lilia y Aisa estaban en este reino. Se preguntó si Roxy seguía ocupando su lugar como maga de la corte, o si realmente se había ido a hacer una vida. A lo largo de la carretera había campos de arroz desarticulados y ganado de pastoreo. También había parcelas inactivas y pastos llenos de plantas que parecían tréboles. No estaba muy versado en prácticas agrícolas locales, pero la gente de este lugar parecía estar pensando en cómo cultivar sus cosechas. Aunque supuestamente era un estado vasallo del reino del rey dragón, el reino de Shirone no tenía la vibración de una colonia, a diferencia de los 2 países por los que habíamos pasado antes. Los cuales eran vastos territorios regidos por un rey, pero muy poco avanzados en su desarrollo, se habían quedado en el medievo.
Tal vez fue porque Shirone estaba muy lejos, o porque se usaba como amortiguador entre la zona de conflicto y otros países. En cualquier caso, tal fue el paisaje que nos acompañó al llegar a la capital, Latakia. En este mundo, la mayoría de las grandes ciudades estaban rodeadas de murallas protectoras, incluyendo Roa y Millisión. Incluso las ciudades más grandes del reino Kika y el reino Sanakia tenían murallas a su alrededor. Lo mismo ocurría con la capital del reino de Shirone, que tenía un muro robusto e impresionante en su perímetro. En retrospectiva, era lo mismo en el continente demoníaco. De hecho, debido a que el continente tenía una concentración tan alta de poderosos monstruos, sus defensas eran más completas. No había una ciudad que pudiera igualar las enormes murallas naturales que rodeaban la ciudad de Rikarisu. Cada ciudad del continente utilizaba las habilidades especiales de las tribus que vivían cerca para erigir fuertes murallas para protegerse. Incluso los pequeños asentamientos llevaban a cabo diariamente el exterminio de bestias en las afueras de la aldea. En comparación, las murallas del continente central parecían como si solo fueran de exhibición. Atravesamos esas murallas y nos dirigimos a la ciudad, donde aparcamos nuestro carruaje en un establo. Había muchos laberintos en los alrededores de la ciudad, así que había muchos aventureros de aspecto duro, muchos de los cuales se dedicaban principalmente al buceo en calabozos. Esa había sido la vida de Paul y Ghislaine en el pasado, e incluso Roxy lo había hecho durante un tiempo. Estaba bastante seguro de que era Paul quien había dicho que los buceadores de mazmorra eran increíblemente hábiles. Había muchos laberintos esparcidos por todo Shirone, y se podía ganar una cantidad ridícula de dinero solo explorando sus niveles más altos. Probablemente había un puñado de aventureros de rango S entre los buceadores del calabozo que buscaban el botín más lucrativo, y nos mezclamos con esa multitud mientras viajábamos por la carretera principal y seleccionamos una posada al azar para alojarnos. Ni muy cara, pero no una pocilga. Como de costumbre, era una hecha a medida para los aventureros de rango C. Incluso las posadas de bajo rango en esta ciudad eran un poco caras, tal vez porque había muchos aventureros de alto rango alrededor. Comparado con los alojamientos de rango D en el continente demoníaco, la calidad de los alojamientos del continente central no era mala en absoluto. En realidad era bastante bueno que hubiéramos estado bien con habitaciones destinadas a aventureros de menor rango, pero teníamos suficiente dinero para no preocuparnos por eso. Todo lo contrario. De hecho, podríamos haber permitido un alojamiento aún mejor si hubiéramos querido. Muy bien, Rudeus, ya estamos en este lugar. ¿Qué tienes planeado hacer aparte de visitar a tu conocido? No nos has dicho qué hacemos aquí. Eris aventó su morral en su cama. Snape pensó seriamente en si revelar su plan, o mejor dicho el plan del dios hombre. Se supone fue su conocido a visitar era Roxy, pero a palabras del dios hombre, ella no se encontraba en Shirone. Por lo cual su único propósito aquí era derrocar al séptimo príncipe del reino para liberar a Lilia y Aisa. Pero ¿cómo podría manejar esa información con el resto de su equipo? Podría parecer que no usaban mucho la cabeza, pero el convivir tanto tiempo con una persona como yo, los hizo más inquisitivos. Podrían meterse en conflictos con la gente común, pero no con algún rey, o en este caso, un príncipe. Bueno, probablemente lo harían, pero si alguien movía sus hilos de la forma correcta para que lo hicieran. Y ahí era donde entraba él. ¿Qué brillante plan se le ocurriría para hacer abdicar al príncipe? Lo más loco que se le podría ocurrir era irrumpir en el castillo por la noche, acabar con el príncipe y sacar a su familia de allí. Era ese el plan más tonto e insensato que pudo haber pensado. Claro, su equipo tenía todo el poder para entrar al castillo y acabar con cualquier obstáculo, pero ¿cómo encontrar a Arpak Shirone? Nunca lo había conocido. ¿Qué haría? Matar a toda persona que se encontrase en el castillo y huir del reino. No, eso solo ocasionaría un conflicto de proporciones catastróficas para él. Serían buscados no solo por lo que quedase del reino Shirone, sino por el reino del rey dragón. Así que esa ruta era totalmente descartable. Este trabajo tendría que ser de un perfil bajo y limpio. Tendría que infiltrarse en el castillo para acorralar a su presa, y había solo una persona que podría ayudarlo a entrar al palacio y tener más cerca al príncipe. Roxy. La cual supuestamente no estaba en el reino, pero de verdad podría creer eso. El hombre dios parecía ser un mentiroso y manipulador nato, pero si en algo era bueno Severus era detectar las mentiras y la manipulación. Sabía que el hombre dios lo manipulaba para un fin. El derrocar a este príncipe era una de sus manipulaciones. Pero tampoco mentía en decir que Lilia y Aisa estaban aquí en Shirone. Tampoco mintió en que Roxy ya no se encontraba aquí.
Oye Rudeus, si me estás escuchando. La voz de Eris lo trajo de nuevo a la realidad. ¿Qué sucede? Dijo, mientras tenía una mano en su barbilla, no supo bien el momento en que la había llevado ahí. Pues no sé del por qué, siempre te quedas ahí pensando tan profundamente. Lo haces a menudo, y eso no es una buena señal. Siempre tramas algo. Como en Ricarisu, Puerto del Viento y Millisión. Snapé, le clavó los ojos a la niña, pero esta tomó su postura de piernas abiertas y hombros cruzados. Ruigerd estaba al fondo de la habitación mirando por la ventana, pero sin duda escuchándonos y estando de acuerdo con Eris. Al parecer Snape no estaba haciendo bien su trabajo de espía. Su equipo parecía notar bien su actitud cuando éste planeaba algo. Bueno, ya sabes cómo soy yo. Simplemente pienso en que deberíamos ir a explorar un laberinto de los alrededores. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Chilló Eris con emoción. Sí, pero antes me gastaría contactar con mi conocido, después de eso podríamos ir a explorar. Dije haciendo que Eris saltara de la emoción. Rudeus, los laberintos son peligrosos, ¿sabes? No entiendo por qué ahora quieres explorar uno. Si antes no tenías intención de alguna vez adentrarte a uno. Ruigerd se quitó de la ventana y me preguntó con duda. Tienes razón, pero no solo quiero ir a explorar por gusto. Pero tengo otro objetivo en mente. Dije haciendo que me prestaran atención. Saben, ahí nos encontraremos con aventureros. Aventureros que probablemente han viajado por todo el continente. Sí, genio, eso hacen los aventureros, viajar. Cállate Eris, déjame terminar. Callando a Eris, seguí con mi explicación. Imaginen que nos topemos a aventureros que en algún momento de sus viajes se haya topado con algún miembro de mi familia. Dije, y las cabezas de Eris y Ruigerd hicieron clic. Ahora si salváramos a estos aventureros, tal como hicimos con esos niños en Ricarisu. Pero sin correr riesgos. Mire a Ruigerd. Estos podrían estar tan agradecidos y en compensación de nuestra ayuda. Podríamos pedirles que si encuentran a mi familia en sus viajes, me lo hagan saber. Rudeus, ese es un brillante plan. Eris estuvo de acuerdo mientras sus ojos brillaban. Bueno, eso definitivamente podría ayudar a que localicemos más rápido a tu familia. Ruigerd estuvo de acuerdo. Bien, si no hay más dudas, terminen de instalarse en la habitación. Sí, claro, mientras mañana a primera hora no nos digas que partiremos. Susurró Eris, y ignorando esto. En lo que terminan iré a dejar una carta al buzón de mi conocido para reunirnos en algún momento. Sin más salí de la habitación. El palacio de Shirone era un gran castillo muy adentro de la ciudad, estaba protegido por un gran muro, lo cual le permitía ser una fortaleza impenetrable. Impenetrable para la gente normal. Dentro de los pasillos del palacio real, una mujer castaña y con pecas se encontraba caminando. La chica tenía una cara amarga. De todas las cosas que se imaginó que haría como guardia real, nunca pensó en servir a alguien como él, pero su antiguo maestro la había cambiado. Y de todas las cosas, por una estatuilla de una doncella. Simplemente no podía sentirse menos que humillada. Lamentablemente no tenía otra opción, era eso. O ese maldito, mientras seguía caminando. Fue interrumpida por un guardia. Señorita Ginger, señorita Ginger. La mujer conocida ahora como Ginger, volteó sus ojos azules a un compañero guardia. Reidar, que corría a ella con una carta en la mano. El hombre padecía su misma situación, ambos sirvientes del mismo señor. No por voluntad, claro. ¿Qué es lo que sucede, Reidar? Preguntó sin mucho ánimo. Un tipo extraño dejó esta carta con una de los guardias en la entrada. Y, ya sabes que las cartas de la gente se entregan al consejero del rey. Y ahora no es tiempo para que el consejero reciba una carta, mucho menos una de algún extraño. Sí, señorita Ginger, pero verá. El guardia extendió su mano con la carta, Ginger la tomó con desdén y leyó para quien iba dirigida. Y cuando lo hizo sus ojos se abrieron como platos y su mandíbula cayó. La carta decía, para la maga de la corte Roxy. Después de un tiempo de vacilación abrió el sobre. No entiendo por qué ahora le llegaría una carta a Roxy, si ya tiene un año que se fue, ¿quién será? Ginger empezó a leer la carta. Estimada maestra Roxy, recientemente he llegado a Shirone. Me gustaría saber si podríamos reunirnos. Me hospedo en la posada, el calor de la vela, en el distrito de los aventureros. Su alumno el príncipe mestizo RG. Ginger se quedó un momento en su sitio, hasta que su compañero la sacó de sus pensamientos. ¿Qué dice la carta? Ginger tardó en responder pero finalmente dijo.
Al parecer hay un conocido de la señorita Roxy en el reino. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El príncipe titiritero. Ginger se encontraba caminando en dirección de la posada, el calor de la vela, donde se hospeda algún discípulo de Roxy Migurdia. Ginger no tardó en encontrar el lugar, y sin duda entró. Lo primero que hizo fue dirigirse con el bartender. Soy guardia del séptimo príncipe de Shirone, y busco a un tal príncipe mestizo RG. El bartender dejó de limpiar un vaso para ponerle atención. ¿Viene a entregar algún mensaje de Roxy? Preguntó, y esa pregunta desconcertó a Ginger. ¿Cómo era posible que este súbdito del reino le hablase tan confiadamente a ella, que venía en representación del séptimo príncipe? Y aunque fuera uno de los príncipes menos importantes, seguía siendo parte de la familia real. Su respuesta tendría que haber contestado a la pregunta de ella. ¿Dónde está el príncipe mestizo RG? Sí, vengo de parte de Roxy. Me gustaría que su majestad el príncipe me acompañara al palacio. El príncipe mestizo se hospeda en la habitación 11, suba las escaleras y vaya al fondo. Dijo el bartender. Y sin más, siguió limpiando su vaso. A Ginger le pareció extraño el comportamiento del bartender. No parecía importarle su rango como caballera real de Shirone. Cualquier otra persona en la calle, tendría la decencia de tratarla con mucho más respeto como representante de la autoridad que era. No como cualquier mugrosa que entrara a su posada. Ginger dejó al bartender y subió hacia la habitación número 11. Mientras tomaba camino hacia la habitación, se preguntó qué clase de persona era este príncipe mestizo. No había oído nada de algún príncipe mestizo. No podría pertenecer a la nobleza de los reinos vecinos. Tampoco miembro de la nobleza del reino del rey dragón. Probablemente era algún miembro lejano de alguna familia del reino Asura. Roxy había dicho que había enseñado a su mejor estudiante en Asura. Así que probablemente este príncipe era proveniente de ahí. Cuando Ginger dejó sus pensamientos a un lado, se encontró frente a la puerta de la habitación número 11. Cuando se dispuso a tocar, «Adelante, puedes pasar». Una voz vino desde dentro, y la puerta se abrió, pero nadie la recibió al otro lado. «Vamos, no te quedes allí parada como una estatua. Pasa». Ginger apenas había asomado la cabeza cuando vio la habitación. No era especialmente grande, solo habían 3 camas y una mesa, la cual ocupaba un adolescente con cabello oscuro, el chico ocupaba un asiento en una mesa de 2, y en la mesa había alguna clase de recipiente de cerámica y algo parecido a 2 vasos, el que parecía ser del chico contenía un líquido color marrón oscuro, el cual parecía estar caliente por el vapor que éste soltaba. Este chico la miraba con una mirada inquisitiva que parecía leer su alma, sentado con una gracia tan noble desde el fondo de la habitación, en la cual no había nadie más que ellos dos. Ginger no pudo evitar que un sentido de supervivencia en ella se activara. Algo estaba muy mal aquí. Sus instintos de supervivencia le gritaban que corriera y no mirara atrás. Pero ¿por qué? ¿Cómo era posible que un adolescente desprendiera esta aura? «Vamos, señorita, siéntese». Habló, y sin pensarlo mucho decidió tomar asiento frente al chico. Algo que en una situación normal, no hubiera hecho. Pero esta situación era diferente. Cuando tomó asiento, el chico le dio un sorbo a su taza con gracia, y lentamente bajó su taza a la mesa, acompañada de su mirada fija en ella. Ginger simplemente no sabía qué hacer. «¿Gusta tomar una taza?». El chico, sin esperar su respuesta, sirvió el contenido de la tetera en una taza y se la extendió. Ginger miró su reflejo en esta, y olió el líquido. Amargo, fue lo primero que pensó. Dudó seriamente en tomarlo, no sabía qué era esta bebida. «Vamos, señorita, por su cara sé que no me tiene confianza, pero le aseguro que la bebida no contiene ningún veneno, solo que su sabor no es para todos los paladares», dijo. No es eso. Dijo Ginger algo perdida. No es que desconfíe de usted, pero no había planeado así este encuentro. El chico la miró con una sonrisa de superioridad, como una presa que jugaba con su víctima. Por cierto, siento mis modales. Mi nombre es Ginger York. Ginger se levantó e hizo una reverencia de caballero. «Un gusto, yo soy el príncipe mestizo RG». El chico se levantó e hizo una reverencia noble del reino Asura. Definitivamente tendría que ser un noble asurano. Después de ese intercambio, los dos tomaron asiento de nuevo. El chico alzó su taza a la altura de su boca, pero no tomó ningún trago de la bebida. Se quedó ahí, mirándola a ella y a su vaso con el contenido oscuro. Ginger suspiró para sus adentros. Como alguien que conocía de los modales nobles, sabía que no podía rechazar la bebida.
Con algo de duda, Ginger levantó la taza a la altura de su boca, y olió. Sí, definitivamente este líquido sería amargo. Con la gracia de una noble, esta tomó de la bebida hasta la mitad. El príncipe hizo lo mismo. Después de haber tomado la mitad de la taza, Ginger la bajó a su plato, y de forma inmediata sintió efectos secundarios. No solo los efectos de sus papilas gustativas al probar algo tan amargo. De pronto el poco cansancio que había en ella desapareció y sintió que ahora tenía más energía. De alguna forma, esta bebida había estimulado su cuerpo para que tuviera más energía. ¿Pero cómo? ¿Qué bebida tendría este tipo de efectos? Nunca había conocido alguna clase de bebida con esas características. Te estás preguntando qué es lo que tomaste, ¿cierto? Preguntó el príncipe. Ginger asintió. La verdad es que es un procesado de frutos tostados, que al ser molidos y disueltos en agua caliente, crean un elixir que te brinda energía. Yo lo llamo café. Dijo, mientras tomaba lo que quedaba en su taza. Los frutos se los compré a un mercader del reino dragón. El cual prometía que si tu ganado comía estos frutos, serían estimulados para tener más energía. Por lo que pude averiguar del mercader, estos frutos se dan sobre todo en la parte más oeste del reino dragón y también en el continente Vegarito. El mercader dijo que una vez que estaba pastoreando sus cabras, éstas consumieron el fruto, y entraron en un estado de energía absoluta. Ginger no pudo evitar sorprenderse por esta información. No porque le interesase saber cómo hizo esta bebida deleznable y que ahora le estaba dando agruras en el estómago, sino porque dijo que había estado en el reino del rey dragón. ¿Qué había estado haciendo allí si era un noble asura? Aunque, supongo que no estás aquí para saber la breve, pero importante historia de esta bebida. Dijo mientras se servía más de la bebida bautizada como café. Su Majestad Príncipe Mestizo. La verdad es que he venido por usted para llevarlo al Palacio Real. Donde Roxy Migurdia, maga de la corte real, lo espera. Ginger esperó la respuesta del príncipe. El cual la miró directo a los ojos, se quedó así por unos segundos. Bueno, la verdad, preferiría que Roxy misma en persona viniera. Dijo. Me temo que eso no será posible, príncipe mestizo. La maga de la corte tiene mucho trabajo para darse el tiempo de venir hasta acá. Tiene muchas responsabilidades como tutora, incluso cuando lo lleve ante ella, solo te podrá dedicar unos 15 minutos. Ginger declaró esto con fuerza, pero la reacción del príncipe fue mirarla con escepticismo. Después. Como si fuera algún desquiciado, el mestizo empezó a reír. Si hubiese sido otra persona, Ginger no perdería el tiempo, pero este tipo, por millis. Algo en ella le decía que corriera de él lo más rápido posible, pero no podía volver con las manos vacías. ¿Qué le causa tanta gracia? Preguntó Ginger con un poco de temor. Jejejejejeje, Solo que, pareces tan dedicada a que te acompañe al palacio sabiendo los dos que Roxy no se encuentra en el reino. Las palabras del príncipe mestizo fueron la gota que derramó el vaso. Ginger entró en pánico. ¿Cómo podría este chico saber eso? Si había venido aquí en busca de Roxy. ¿Qué estaba planeando? Bueno. ¿Qué más daba? Sus órdenes eran llevarlo al palacio a como de lugar. Ginger se levantó de la mesa y desenvainó su espada. Pudo haber tratado de dialogar, pero en el fondo ella sabía que eso sería inútil. Príncipe mestizo, por órdenes reales de Su Alteza el Séptimo Príncipe, estás obligado a venir al palacio. Declaró Ginger mientras sostenía su espada. El mestizo la miró por unos segundos, y habló. Pues, no tengo la intención de ir a ese palacio para convertirme en prisionero de Pax Shirone, y tú, no saldrás de este lugar hasta que lleguemos a un acuerdo. Ginger no supo de dónde, pero de la nada, el príncipe mestizo tenía un báculo mágico en su mano y lo empezó a girar. ¿Sabes? Odio que mi bastón sea tan grande. Se me hace algo rústico para manipularlo en combate rápido. Dijo mientras lo apuntaba a ella. Ginger preparó el estilo del dios del agua. Cualquier ataque que este tonto planeara sería repelido, e inmediatamente contraatacado. No antes de que cantara cualquier hechizo, Ginger lo noquearía. Con este se preparó para el movimiento que fuese a hacer el príncipe. Este la miró con una sonrisa en su cara. La sonrisa de un depredador que jugaba con su presa, parecía pensar que ya había ganado, pero... Imperio. Habló con una voz suave. Nada salió de su bastón, pero... Ginger sintió como su conciencia y sus pensamientos se desvanecían, encerrándola en su propia mente. Sin duda debería haber salido de aquí cuando tuvo la oportunidad.
Fue su último pensamiento antes de que su conciencia ya no fuese suya. La habitación se quedó en silencio absoluto, mientras tanto. Snape tuvo que suspirar para sus adentros. No esperaba llegar a este punto, pero fue sincero consigo mismo. ¿Cómo podía esperar otra cosa que no fueran resultados nefastos? Era obvio que Roxy no estaba en este reino, y al parecer, tenía como enemigo al séptimo príncipe. Maldición, no quería tener que usar esto otra vez. La maldición imperio. Sin duda eso era un crimen, pero, ¿qué importaba? No todo era tan malo. Ahora tenía bajo su poder a alguien cercano al príncipe de Shirone, pensó mientras ponía unos candados mentales a la mente de la guardia. Ginger York. Como se hizo llamar, poseía una voluntad bastante fuerte. Si no se asegurara de dejar su mente en su control, podía librarse de la maldición. Y por el momento, la necesitaba. Bien, Ginger, puedes tomar asiento. La mujer que tenía una mirada lechosa en sus ojos, tomó asiento de inmediato. Ahora quiero que respondas mis preguntas, ¿está claro? Sí, yo te responderé cualquier pregunta. Habló, su voz estaba algo plana. ¿Por qué estás aquí? Por orden del séptimo príncipe del reino, Pax Shirone. Tenía que llevarte a como de lugar. Fu. Eso Snape ya lo sabía, lo había leído en su mente, pero necesitaba oír todo detalle que su legeremancia no cubrió. ¿Pero por qué este Pax me necesita? ¿Acaso tiene algo en mi contra? ¿Alguien le dijo que tenía que capturarme? Pregunto, tal vez y estaría recibiendo mensajes de parte del dios hombre también. Tenía que saber todo detalle. Nada tan complejo. Ayer nos llegó una carta de usted queriendo ver a la señorita Roxy. ¿Sabes? Ella abandonó Shirone desde hace 2 años. ¿Por qué se fue? Pregunté interrumpiéndola. Se fue a causa de que Pax Shirone la acosó de forma sexual. Si me lo preguntas a mí, fue eso y de que está harta del comportamiento infantil y tóxico del príncipe. ¿Sabes a dónde se fue? Pregunté. No. Ella simplemente tomó sus cosas y se fue dejándole una carta al rey de su partida, pero su paradero me es desconocido. Snape tomó un momento en lo que dijo la mujer. Así que Roxy se fue porque ese tipo resultaba ser una molestia de enseñar. No solo eso, sino que trató de propasarse con ella. Pero, el hombre Dios había dicho que se había ido a encontrar pareja. Bueno, ahí la mentira de ese sujeto. Había dicho la verdad en que Roxy se había ido de Shirone, pero mintió de las razones. O quién sabía, tal vez a estas alturas Roxy estaba en eso. Desde ese entonces, el príncipe ha tratado de buscarla para traerla de nuevo. ¿Y cuando enviaste tu carta? Al príncipe se le ocurrió la idea de mantenerte cautivo, para con eso, extorsionar a Roxy de que vuelva, puesto que parece ser alguien muy cercano a ella, y aprovechando tu ignorancia de la ausencia de Roxy. Quiere tenerte de rehén. Esperaba que si la sirvienta no funcionaba, tú lo harías. Espera, ¿dices una sirvienta? Pregunto, Snape ya sabía por dónde iba esto, pero solo debía confirmar. Sí, hace 2 años, vino una sirvienta que dice ser conocida de Roxy. Con el mismo argumento, Pax la hizo a ella y su hija cautivas. ¿Cómo se llaman? Pregunté, con el corazón palpitando. Sus nombres son Lilia Greirat y Aisa Greirat. Con eso Severus se puso serio, sin esperar empleó su legeremancia en Ginger. Buscó por su mente lo que quería. Lilia y Aisa estaban ahora cautivas en las mazmorras del Palacio Real junto a otra gente. Julu. Con un suspiro recargó su espalda en la silla y suspiró. A pesar de estar cautivas, estaban bien. Pensó en la posibilidad de usar a Ginger para liberarlas y llevarlas a Paul. Pero, ¿qué haría con el príncipe Pax? El consejo del dios hombre era salvar a esas dos, y sobre todo derrocar a Pax Shirone. Si no, el bastardo lo perseguiría, usando su influencia. Tomando un respiro, continuó hablando. Ginger, ¿cómo se podría derrocar a Pax Shirone? Pregunté. Ginger era su mejor opción para de alguna forma hacer caer a Pax. La mujer al oírme puso una cara confusa, tomó un momento para que hablara, pero finalmente respondió. Derrocarlo. No hay muchas formas de hacerlo. Últimamente ha ganado mucho poder desde que hace negocios con los esclavistas de Shirone, y desde que empezó a tomar a las familias de los guardias reales para que estos le obedezcan. Aparte de que es miembro de la familia real y por lo tanto intocable. Dijo. Snape chasqueó la lengua con molestia, pero antes de que pudiera hacer un plan, la mujer continuó. Pero no es intocable.
podrías hacer que el rey lo desherede y exilie del reino. Explícate. Dije. Tienes que ganarte el favor de alguien con más poder dentro de la familia real para que te ayude a aplastar a Pax, o hacer un gran escándalo para que el príncipe sea exiliado. ¿Se te ocurre a alguien? Pregunté. La verdad no conozco muy bien al resto de los príncipes, además de que la mayoría son como Pax. Sería muy difícil que convencieras a alguno de ellos de que te ayudase. Dijo. Snape pensó que eso no le sería impedimento, podría poner a todos los príncipes, o al mismo rey bajo imperio. Pero Ginger habló, y mostró una gran sonrisa de confianza. sé de alguien quien convenciendo puedas hacer caer a Pax. Snape prestó atención a la mujer y con un gesto, la invitó a hablar. Podrías poner de tu lado al tercer príncipe del reino, su nombre es Zanova Shirone. Dijo con confianza. ¿Y cómo podría ganarme la confianza de este sujeto? Su Alteza, el Gran Zanova, no tiene mucha influencia por su condición, pero es especial. Si logras ponerlo de tu lado serías intocable para Pax. Bueno, chica, dime de una vez por todas cómo podría convencer a este príncipe de que se ponga de mi lado. Snape la interrumpió, esta chica no iba al grano con lo que él quería. Sí, disculpe. Verá, una forma de tenerlo de su lado es si le obsequias algo de gran valor artístico. La habitación se quedó en silencio. Antes de que Snape hechizara a la mujer, esta continuó. Deberás conseguir algo de gran valor artístico, una estatua impresionante funcionaria o una pintura, pero tendrá que ser algo increíble. El príncipe tiene un gran gusto por el arte, mejor dicho, obsesión. ¿Cómo sabrás que esto funcionará? ¿Cómo sé que si le regalo alguna figura de arte se pondrá de mi lado? Pregunté. Lo que decía la mujer no le daba mucho sentido. Hulk. La mujer suspiró. Sé que funcionará, porque yo fui cambiada por una estatua de plata. Escupió con dolor. Detalles. Yo antes era la guardia del príncipe Zanova, pero un día Pax ofreció cambiarle una estatua de plata por mí. El príncipe Zanova, a pesar de mis años con él, me intercambió sin dudarlo. Snape tuvo que alzar una ceja por surrealista que sonaba todo esto. Por eso sé que funcionará. Si el príncipe Zanova fuera convencido con algo de gran valor artístico, sé que se pondría de tu lado. Con su influencia en el reino, podrías hacer que el rey exilie a Pax. Snape pensó en esto, mientras tomaba un poco de café. Se planteó sería intente tener de su lado a este tal Zanova. Después de pensarlo un minuto. Supongo que podría funcionar. Dije. La mujer asintió con satisfacción. Bien, Ginger, venme a buscar en 2 días. Para ese tiempo, habré conseguido algo lo suficientemente bueno para ese príncipe. Por el rabillo del ojo, vio a Ginger retorcerse. ¿Pasa algo? Pregunté. Es solo que, si vuelvo con las manos vacías, no sé qué es lo que el príncipe Pax podría hacerle a mi familia. Dijo a punto de llorar. No seas tonta, mujer. Inventa alguna mentira. Dile que me fui de aventura por los laberintos cercanos, y no regresaré pronto. No sé si eso funcione. Dijo, conteniendo las lágrimas. Deja de preocuparte tanto, aunque este plan funcione o no. Pax Shirone caerá. De eso estoy seguro. Y cuando caiga tu familia será libre. Con eso Ginger pareció tranquilizarse, al menos un poco. Por ahora tenía que concentrarse en este plan, por lo tanto Snape se pasó un rato leyendo la mente de la mujer. Eris y Ruiger regresaron a su posada después de ir a entrenar, entraron a la posada y en la entrada se toparon con una mujer vestida de guardia, la cual solo les dedicó una mirada rápida y se fue. Estos tampoco le prestaron mucha atención, subieron por las escaleras y entraron a la habitación, allí encontraron a Rudeus, el cual miraba por la ventana. Ya volvimos. Dijo Eris. Ya lo noté. Respondió Rudeus. ¿Sucede algo importante, Rudeus? Esta vez preguntó Ruiger. Rudeus giró un poco la cabeza para verlos y dijo. Tenemos trabajo. Dijo y miró de nuevo por la ventana. Eris y Ruiger miraron para donde él veía, nada más y nada menos que el Palacio Real. Fin del capítulo 3.